yo creo que lo que ha orientado, digamos, esta definición y este tratamiento de las necesidades especiales ha sido generalmente un modelo, entre comillas siempre, un modelo de familia o de constitución de familia o un modelo de parentesco, ¿no? Y este modelo de parentesco venía orientado, y digo venía, y ahora verán por qué digo venía, porque también lo venía para muchas otras cosas más, venía orientado por, bueno, la forma de reproducirse o de construir familias a partir de, bueno, usualmente, digamos, de relaciones sexuales que conducían a un embarazo, a un parto y demás, ¿no? Este modelo biológico ha orientado durante muchísimo tiempo todo lo que ha sido, digamos, otras formas de construcción de familias, digamos, ¿no? Y entre ellas, aquí concretamente, me voy a referir al tema de las adopciones, digamos, ¿no? Es decir, en la organización, en la preparación, en todo lo que es digamos, el abordaje de las adopciones, digamos, lo que ha orientado, sugerido, propuesto caminos de funcionamiento ha sido la forma de construir familia a través del modelo biológico que ahora le llamamos biogenético, digamos, ¿no? Ahora bien, y en ese sentido, bueno, yo creo que las valoraciones de idoneidad, las decisiones acerca de la adoptabilidad o no de un niño o niña, etcétera, etcétera, venían un poco sugeridas por este lado. Ahora bien, nosotros sabemos, y justamente en España, que ha sido un lugar donde ha habido, digamos, han crecido en muy poquitos años, entre el 98 y el 2004, de manera tan increíble, digamos, las adopciones internacionales y luego las adopciones domésticas y demás, nosotros sabemos, y lo hemos experimentado, digamos, en nuestra propia vida, en nuestro propio devenir y nuestra propia cotidianeidad, que este modelo de construcción de familias, orientado por la idea biogenética, ha cambiado sustancialmente en nuestro país. Y además, yo creo que en muy poco tiempo, digamos, ¿no? Muchísimo más rápido, y eso sigo insistiendo de por qué España es un lugar tan importante para estudiar estas cosas, por qué lo sigue siendo, por qué sigue siendo un lugar interesante desde toda perspectiva, ¿no? Es decir, porque procesos que en otros países, digamos, europeos y del mundo, llevaron muchos años de producción, digamos, en nuestro país fueron en muy poco tiempo, ¿no? Y recuerdan, creo que alguna vez ya lo comenté, para quienes tienen algunos años más y vivían en España en aquel momento, no yo que tengo unos cuantos años más, pero no vivía en España, digamos, basta recordar que en el 78 estaba penalizada la venta y consumo de anticonceptivos, digamos, ¿no? Y yo en el 78 ya era una mujer, digamos, para decirlo rápido, ¿no? Es decir, que, claro, para la gente que es muy joven esto puede ser una antigüedad, pero para personas que tenemos algunos años más, esto es, y en términos, si ustedes quieren, sociales y culturales, esto es muy reciente, ¿no? Es decir, en el 78 no se podía comprar anticonceptivos. En el 78 accedían los anticonceptivos gente que tenía conexiones, gente que podía ir a Francia desde Cataluña en algunos casos y demás a comprarlo, y además no se podía acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, la gente que podía iba a Londres, según cuentan, o a otros lugares, pero aquí no se podía, digamos. Esto era en el 78, es decir, hace relativamente poco tiempo, 40 años concretamente, ¿no? Es decir, que ese modelo, digamos, desde mi perspectiva y al menos desde mi propuesta, al menos en el caso de España, ese modelo biogenético de construcción de familias empezó, digo yo, y con todos los cuidados que esto significa, a resquebrajarse, si ustedes quieren, o a matizarse a partir de estos cambios que vinieron después de la dictadura, digamos, ¿no? Básicamente, ¿en qué estoy pensando? Bueno, en el acceso a la anticoncepción y a la posibilidad de decidir y controlar la fertilidad femenina por parte de las mismas mujeres, digamos, controlar su fertilidad y el momento en que deseaban o decidían o lo que fuese tener sus hijos e hijas. Luego esto de alguna manera se consolidó con la legalización o la despenalización, para decirlo técnicamente adecuadamente, la despenalización voluntaria del embarazo en el año 85, también hace muy poco.
Y luego, con un conjunto de nuevas regulaciones y legislaciones que fueron tornando crecientemente incluyente y crecientemente, digamos, transformando crecientemente digamos, el panorama de nuestras familias en España, ¿no? Es decir, las mujeres solas pudieron tener a sus hijos si deseaban tenerlos, una vez que se produjo la despenalización de la interrupción del embarazo, pudieron tenerlos y conservarlos, digamos, con mucho trabajo, ya sabemos, porque tener hijos no es fácil y tenerlos solo tampoco lo es mucho menos, pero pudieron tener a sus hijos y conservarlos sin una gran penalización social. La había, pero menos, digamos, ¿no? Es decir, no es que esté desvalorizando estas cuestiones, ¿no? Es decir, las mujeres solas pudieron tener y mantener a sus hijos, las mujeres, digamos, pudieron, a partir de poder controlar su fertilidad o el deseo y su decisión de tener hijos, pudieron ir extendiendo o retrasando su maternidad, lo mismo que los hombres, que lo habían hecho más a menudo antes o con más posibilidades. Digamos, y esto significó dio camino, dio apertura a una cantidad de cambios significativos en nuestro contexto sociocultural. Y yo siempre digo, y creo que no soy lo suficiente enfática para mostrarlo, quizás no llego a mostrar lo suficientemente lo que creo que significa esto, ¿no? Cuando nosotros vemos que la interrupción voluntaria del embarazo en España se produjo, se sancionó solo 3 años antes de la primera ley de reproducción asistida y 2 años antes de la ley de la moderna de la adopción en España, o sea, la ley del 87 de adopción y la ley del 88 de reproducción humana asistida. Si vemos que solo 3 años separan estas 3 cosas, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de adopciones que modernizó el sistema después de aquellas cuestiones del 81, de robos y tráfico de niños y demás, ¿no? Que ya sé que no es la actual, la del 87, pero fue la que de alguna manera tuvo en cuenta la Convención de los Derechos de la Infancia y otras cuestiones más que luego se continuaron, digamos, consolidando, ¿no? Y la primera ley de reproducción asistida, si nosotros pensamos que solo 3 años separan estas leyes que cambiaron nuestro panorama familiar, realmente es muy, muy significativo, ¿no? O es muy, muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que la anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de reproducción asistida del 88 y subsecuentes y la nueva ley de adopciones, o sea, la ley que regulaba de una manera moderna, contemporánea, las adopciones, de alguna manera modificaron, o entre comillas siempre, ¿no? Es decir, o resquebrajaron ese modelo biogenético de familia, digamos, ¿no? ¿Esto qué planteó? Planteó que la gente podía no tener hijos si no quería, o podía interrumpir su embarazo. Esto planteó que la gente que tenía dificultades, las personas que tenían dificultades para tener un hijo o hija, digamos, de la manera tradicional, es decir, sexualmente, podían recurrir a alguna forma de asistencia reproductiva, digamos, y por un lado, y por otro lado, no es que la adopción empezara en el 87, de ninguna manera estoy planteando esto, pero esta nueva ley, digamos, se modificó todo, ¿no? Es decir, que estas cuestiones plantearon un cambio sustancial en el modelo de familia. Ahora bien, ¿esto qué significó? Esto, acompañado de las recomposiciones familiares que se produjeron por separaciones, divorcios y demás, acompañado de las nuevas oportunidades para personas, para hacer familias como las parejas homosexuales y singles, cambió completamente nuestro panorama familiar. Si nosotros pensamos en las adopciones transnacionales que se produjeron a partir del 98, esto también volvió a hacer un aporte en relación con el tipo de familias. Si pudimos constituir familias buscando niños y niñas en otros países del mundo, que hablaban otras lenguas cuando hablaban, que eran fenotípicamente diferentes a sus padres y madres, digamos que había que viajar a otros contextos culturales para buscarlos, que rompían el tabú el corte, digamos, con las familias biológicas, porque luego vi que ayer trabajaron este tema. Es decir, que esto cambió
sustancialmente, ¿no? Ahora bien, ¿dónde yo creo que estamos teniendo dificultades para incorporar nuevas formas de paternidad y maternidad? Yo creo que uno de los puntos, uno de los temas o contextos en donde estamos teniendo dificultades para incorporar formas de diversidad parental es en la adopción de niños y niñas considerados, entre comillas, mayores. Es decir, hemos aceptado que una persona, una mujer o un hombre siempre, pero una mujer puede tener un hijo a los 60 años y a los 65, digamos, es decir, lo hemos asumido, tanto en la adopción como en la reproducción asistida, y estamos teniendo dificultades para asumir que un hijo pueda empezar a hacerlo a los 8, 7, 8, 10 o 12 años, ¿no? Y no estamos teniendo dificultades para reflexionar sobre esto, ¿no? Es decir, y quizás la primera cuestión que a mí se me ocurriría decir es, bueno, somos una sociedad adultocéntrica que estamos dispuestos a aceptar que una persona de 60 a 65 años tenga un hijo, ¿eh? Y tenemos dificultades para aceptar que un niño de 7, 8, 9, 10 o 12 años tenga una familia. Es decir, quizás solo necesitemos pensar en esto. Es decir, ¿por qué tenemos dificultades para incorporar esta forma de diversidad parental digamos, un contexto de cambios familiares tan significativo como hemos tenido, digamos, ¿no? O como estamos teniendo. Sobre todo, miren, si pensamos, yo cuando estaba pensando en esta presentación, me acuerdo, o sea, todos saben que soy de origen argentino, y yo recuerdo cuando yo era chica en Argentina, y por ahí veo algunos que también lo son, que están aquí por las primeras filas, digamos, seguro que se acordarán de lo que voy a contar ahora. Había un pediatra muy famoso en Argentina que yo creo que enseñó a todas nuestras madres, analfabetas en muchísimos casos y sin ningún tipo de formación, a ser madres modernas, es decir, en el sentido de que a los niños no había que pegarles, a los niños había que hacer había que hablarles en sentido positivo, nunca se comparaban los hermanos. Bueno, este señor, que era un pediatra, se llamaba Florencio Escardó, y que además tenía la gran maravilla, es decir, fue el primero que inventó la escuela para padres en Argentina, el primero que permitió que las madres y los padres se quedaran en los hospitales con los niños cuando estaban enfermos. Este señor, una vez le preguntaron por qué él se había casado 3 veces, ¿no? Y entonces él dijo que por la sencilla razón de que cuando la gente vivía 50 años se casaba una sola vez en la vida. Pero él había vivido hasta los 85 y le parecía demasiado tiempo para estar casado con una sola persona. Y que por eso se había casado 3 veces, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos que entre 1920 y la actualidad en España se viven de media 50 años más, ¿no? 50 años más de los que se vivían en 1920. Es decir, no queda claro por qué estamos teniendo, digo yo, y a lo mejor usted me dice, ya no estamos teniendo nada, y yo acepto, estamos teniendo dificultades para incorporar esta otra forma de construcción de familias. Es decir, una forma por la cual incorporemos a la familia niños y niñas que no son ni bebés ni pequeños, pequeñísimos, digamos, ¿no? A los que además denominamos mayores. ¿Qué es un niño mayor en este momento de nuestro contexto sociocultural en España? Porque cuando la gente vivía 37 o 40 años, hace no mucho, la gente se ponía a trabajar y se iba de casa y se independizaba y toda esta cuestión a los 12 años, a los 11 años, a los 13 años. Y las madres que andan por aquí y los padres, seguro que coinciden conmigo en que los hijos duran muchos años en nuestra vida. O sea, los 30 y los 30 y pico, etcétera, etcétera. Es decir, uno vive y convive muchos años con sus hijos. Por lo tanto, no hace falta de empezar por el nacimiento. Quiero decir, además, ha cambiado esta otra cuestión que es que hay como la idea, muy nueva, por otra parte, en términos socioculturales, de que los hijos se tienen para disfrutarlos. ¿A que sí? ¿No? Esto nadie decía hace 30 años, y me atrevo a decir que probablemente que 20, que los hijos se tenían para disfrutarlos. Ni siquiera en las altas clases. Los hijos se tenían porque había que tenerlos.
digamos, y porque había que dar continuidad a la familia, algunas por razones religiosas, otras por las que fueran. Pero hoy en día, yo creo que a muchas personas, nosotros llevamos años trabajando en este tema, la idea es que los hijos se tienen para disfrutarlos, ¿no? ¿Por qué pensar que solo se disfrutan los niños pequeños? Que además, desde mi perspectiva, por lo menos son los menos disfrutables. Porque miren que dan trabajo los niños pequeños, ¿eh? Miren que son un verdadero plastón, ¿no? Es decir, yo personalmente creo que hay muchas ocasiones de disfrutar a los hijos. No sé, y aquí quiero incluir otro elemento, ¿no? Es decir, miren, ¿cómo hemos avanzado en nuestra apertura y tolerancia y aceptación de la diversidad, que esto es muy antropológico por otra parte, que por ejemplo hemos roto uno de los grandes tabús de nuestra cultura, que es la posibilidad de que una mujer diga, miren, no quiero tener hijos, no quiero. Y es más, hemos aceptado que haya mujeres que digan, miren, me he arrepentido de tener los hijos, miren, los quiero, estoy contenta con tenerlos, pero la verdad que si tuviese que volverlo a decidir ahora, no los tendría. Esto era impensable hace 10 años, hace 10, 15 años. Sin ninguna madre, sin ser condenada al ostracismo y a la hoguera, podía decir estas cosas. Hemos aceptado esto. Lo hemos aceptado y además lo hemos entendido. Y en muchos casos seguramente hemos empatizado, porque en alguna vez habremos querido abrir la ventana y tirar a nuestros hijos, con todo y con que los queremos mucho, ¿no? Lo que no está claro es por qué tenemos tantas dificultades para pensar y aceptar que una persona, una mujer, un hombre, digan, no, mira, a mí me va mucho mejor por mis circunstancias, por las razones que sean, tener un hijo a partir de los 8 años, de los 10 años, de los 15, de los 17. Yo digo, ¿por qué no? Si a los 17 años le deben quedar como 45 años todavía para seguir disfrutando de ese hijo o de esa hija. Esta es una pregunta que les aseguro que me hago muy a menudo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tema? Yo seguro que creo que muchas de las personas que están ahí están pensando, bueno, los encajes, y creo que la persona que iba a hablar antes que yo y ahora va a hablar después, va a hablar del tema de la formación. Pero yo estoy completamente de acuerdo de que se requiere de una preparación y demás. Y en este caso sí que creo, pero también lo creía antes, en los casos de las adopciones de niños de 2, 3 y 4 años, ¿no? Se requiere de una preparación especial, pero no solo de los padres o las madres, también de los niños y las niñas. Es decir, porque lo que nosotros sabemos, y tenemos algún ejemplo que anda dando vuelta por ahí en este congreso en este momento, tenemos ejemplos de personas que han sido adoptadas, no de niño pequeño o niña pequeña, para hablar concretamente, y han sido adopciones que han ido muy bien, digamos, ¿no? Y hay otros casos. Yo siempre recuerdo una chica a la que conocimos, una adopción de 12 años o 13 años, que fue una adopción, es decir, la idea es que en todo caso, lo que a mí me gustaría preguntarme, me gustaría que nos preguntáramos, es, ¿estamos seguros o seguras de que estas adopciones de niños y niñas mayores son, como se las pensó mucho tiempo, adopciones de riesgo? ¿Estamos seguros o seguras de que en muchos casos una adopción de un niño de 7, 8, 9, 10 y más años, o una niña, no es una adopción más adecuada para una persona que si le dejasen escoger, a lo mejor escogería un niño o una niña de esta edad, en lugar de un niño o una niña de un bebé o de 3 o de 4 años? Y fíjense que no estoy entrando en decir que ya no hay bebés y niños de 3 o 4 años. Es decir, no estoy hablando de esto, porque no quiero entrar en esta cuestión. Es decir, no quiero entrar en la idea de que, bueno, vamos a adoptar niños de 7 y 8 años porque no hay niños de 2 o 3. No. Me gustaría que pensásemos en si no hay alguna opción según la cual pudiésemos, encontrando caminos que siempre los hay, de ver si hay familias o personas o parejas o personas solas que no están más interesadas, con ganas, dispuestas a adoptar niños y niñas más allá de los 5 años o de los 6 o de los 7. No porque no haya de los otros, sino porque, no sé, una persona que quiere adoptar un hijo a los 65 años, por ejemplo ahora, o a los 60, no sé, ¿no estará en mejores condiciones de hacerse con un adolescente que dan infinitamente menos trabajo, por lo menos físico, que un niño pequeño?
que hay que andar correteándolo por todos lados para que no se pille los dedos, por ejemplo. Y con el que además se puede vivir casi como si fuese un compañero de piso, digamos, una compañera de piso. Digo, no, es decir, estas posibilidades existen, ¿no? Es decir, ¿por qué pensarlas a priori, digamos, por qué pensarlo a priori como una cosa especial y no como una cosa diversa? ¿Eh? ¿O por qué pensarla, como la hemos venido pensando durante mucho tiempo, como una cosa de riesgo? Sino más bien, es decir, ¿por qué no pensar que quizás si ponemos los medios y la actitud, es decir, para propiciar estas adopciones, yo no digo obligar a nadie a que adopte niños y niñas mayores, pero aquellos que lo quieren hacer, aquellos que están dispuestos, aquellos que manifiestan un deseo de hacerlo, ¿por qué no? Sin miedo y sin, ¿no? Y por otro lado, si yo ya sé que habría que tener recursos especiales, porque ahora nos estamos ocupando de los padres y las madres nada más. Pero y también en este caso necesitaríamos ocuparnos de los niños y las niñas. Nosotros lo que sabemos es que cuando los niños y las un poco más mayores se les explica esto, ellos también colaboran en este proceso de adopción, de acompañamiento, de emparentamiento, porque ellos y ellas también quieren tener una familia. Seguramente. Por tanto, es un proceso mutuo, ¿no? De interés, digamos, de colaboración, de ayuda, lo cual no quiere decir que no vayan a surgir conflictos, como en toda la familia, por otra parte, ¿no? Pero si se pueden producir procesos, digamos, de colaboración mutua. Esta cosa de la colaboración que está tan de moda y la usamos para tantas cosas, yo creo que, y bien usada, digo, creo que deberíamos pensarla también como una forma de plantearnos este tipo de adopciones, ¿no? A las que a mí personalmente me gustaría que, que no se pensaran como especiales, digamos, sino como opciones alternativas, diversas, de construcción de familias, ¿no? Lo digo porque yo creo que en este momento, me parece que todos conocemos las cifras, hay familias que se están quedando sin la posibilidad de tener un hijo o una hija, ¿no? Porque no existe la posibilidad de un tratamiento de reproducción asistida, o porque no lo quieren seguir, o porque no existe un niño o una niña disponible o adoptable para tenerlo. Y por otro lado, hay un conjunto significativo de niños y niñas, y lo sabemos concretamente en el caso de España, que se están quedando sin la posibilidad de tener una familia, digamos, ¿no? Es decir, la pregunta, y con esto cierro, que Antón me está mandando mensajes por el WhatsApp diciéndome que cierre, y con esto la pregunta es, ¿por qué no pensar a la adopción de niños y niñas mayores, entre comillas, como una forma de diversidad familiar y no como una forma de adopción especial, de necesidades especiales? Es decir, ¿por qué, si hemos sido capaces de incorporar tantas formas de familia, como hemos sido capaces de incorporar tan rápidamente, por qué no estamos siendo capaces, y acá digo, no estamos siendo, a lo mejor no nos lo hemos planteado, ¿por qué no planteárnoslo?, de pensar este tipo de adopciones como una forma de diversidad? Es decir, sobre todo pensando que tenemos muchos años para disfrutar hijos, aunque empecemos cuando tienen 10 o 12,